No al veto. Trump no podrá aplicar esa orden ejecutiva migratoria que censura la entrada y que pone condiciones a algunos países de mayoría musulmana. Pero algunos europeos sí que se muestran solidarios con parte de los inmigrantes, pero también hay otra parte que dice que se siente insegura o amenazada, y en muchos países, por ejemplo, de la Unión dicen que por qué no se aplica ese veto también en ellos. ¿Están los derechos de los ciudadanos de los estados de acogida menoscabados por la llegada de sirios, yemeníes o iraníes? ¿Hay un sentimiento de islamofobia o racismo? ¿Se está cayendo en el peligroso tópico de meter en el mismo saco a inmigrantes y criminales? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy aquí en el Zoom, el debate de los viernes. La polémica está servida. Empezamos. De nuevo un juez y de nuevo batacazo. Donald Trump ha visto cómo su maquillado, su diluido veto migratorio para varios países de mayoría musulmana, como les decía, se encontraba con el rechazo del estamento judicial. Esta vez un magistrado de Hawái era quien le frenaba los pies al presidente. Quiero dejar muy claro lo siguiente: si se da cualquier tipo de discriminación inconstitucional, ilegal o que pueda causarle algún tipo de daño a nuestro Estado, entonces la combatiremos. Trump no ha tardado en responder. Para él y su séquito, su entorno, aplicar esta medida es vital para salvaguardar la seguridad, dicen, del país. Lo ha dicho Tillerson en repetidas ocasiones, que ese decreto es para proteger a la nación frente a la entrada de terroristas extranjeros. Pero ni aun cambiando algunos postulados, eso ha colado, y Trump pues lo lamenta. El juez ha bloqueado recientemente nuestro decreto ejecutivo sobre los refugiados y ciudadanos de ciertos países que entran en nuestro país. La orden vetada es una versión suavizada de la primera orden, también vetada por otro juez, algo que no tendría que haber ocurrido. Esta nueva orden fue adaptada a los preceptos del fallo, en mi opinión desafortunado, del noveno circuito. Según el punto de vista de muchos, es un abuso judicial sin precedentes. Pues disgustado, y parece que no va a ser el último berrinche que pueda tener Trump. El presidente de Estados Unidos va a seguir teniendo contenciosos con la justicia de su país, yo creo, y por este y también por otros motivos. Pero ¿en qué consistía realmente ese veto que debería haber entrado en vigor según los planes de Trump este pasado 16 de marzo? ¿Cuáles eran sus novedades, las modificaciones? Bueno, pues son estas que van a ver a continuación en sus pantallas. Hemos preparado desde redacción una gráfica para ustedes. Verán, las medidas más sustanciales eran que se eliminaba Irak, por ejemplo, de los países vetados, se mantenía Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán, Yemen en la lista negra. El nuevo veto sí que permitía a ciudadanos con visado de residencia o doble nacionalidad, aunque sean originarios de los países vetados, pues estar. Y por último, se seguiría cerrando la puerta en 120 días para los refugiados. Qué casualidad, ¿no?, que países como, por ejemplo, me viene a la cabeza Arabia Saudí, Jordania o el Líbano no estén en esa lista. Claro, es que a los aliados, a los amiguitos no hay que tocarlos, aunque estén financiando, como es sabido, a varias facciones terroristas, como es el caso de los saudíes, que es Vox Populi. Mejor abrirles las puertas de par en par, como ha sucedido estos días de atrás en la Casa Blanca. Así que bueno, en fin, como ven, eso que les hemos enseñado es el veto maquillado, una orden que tiene muchos detractores, pero también, como les decía al principio, muchos que están a favor. Vean ahora una encuesta publicada el 1 de febrero con el anuncio de ese primer veto migratorio, porque son datos reveladores. Lo van a ver, el 49% de los estadounidenses adultos está algo o muy de acuerdo con el veto migratorio de Trump, frente al 41% que discrepa en mayor o menor grado. Además, la estadística que van a ver señala cómo el 31% de los encuestados ha afirmado sentirse más seguro tras el veto y el 26% decía que menos. Encuestas reales, encuestas publicadas, y pese a esto la polémica pues está desatada, y Trump no solo se encuentra un rechazo en las instituciones de justicia, sino que también lo ve en las calles.
Según el juez de Hawái, esta norma no debe implementarse porque viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero también argumenta motivos económicos. Dice que limita la capacidad de empresas a contratar inmigrantes calificados de esos países con gran cualificación, como les decía, y que además sería un golpe certero a la economía de esa región, algo que también han pensado en Silicon Valley, donde casi 100 gigantes tecnológicos de Estados Unidos pues han presentado a la justicia un escrito apoyando la demanda contra la prohibición de Trump. En este punto es cuando yo me cuestiono, como hago casi siempre, si lo del apoyo o el rechazo al veto se debe a algo humanitario, solidario o meramente a motivos económicos. ¿Es un veto que estigmatiza y acusa a todos los musulmanes de estos países de ser terroristas o serviría realmente para no tener algunas personas peligrosas en el país? Como saben, pueden opinar en nuestra dirección en Facebook, dejar sus comentarios, las reacciones, lo que les gusta, lo que no, las respuestas a estas preguntas que les estamos planteando. Me lo pregunto en este caso porque Estados Unidos, les decía, no es el único país que muestra un amor-odio a los inmigrantes musulmanes. No es el único país, el único Estado que ya no sabe si tolerar es integrar sin que se respeten las leyes y costumbres de su país. Es una cuestión vital. Mezclar, por ejemplo, valores religiosos tan fuertes como los que tiene el Islam dentro de sociedades occidentales, quizá yo creo que eso pueda ser un shock, como lo es intentar exportar, como ha intentado, por ejemplo, Obama, un modelo de vida como por ejemplo el estadounidense a Afganistán. Ya han visto los resultados, porque aquí, amigos, está la clave. ¿Qué es entonces integrar? ¿Hasta dónde llegan las libertades y los derechos de unos y otros? Desde mi punto de vista personal, yo creo que todos somos ciudadanos y que se deben respetar todas las creencias, las razas, las etnias, las religiones, no construir muros, como decía mi compañera Diana, ni crear vetos que señalen a los inmigrantes desde donde quiera que procedan, como si fueran criminales. Pero también los que llegan a un lugar han de conocer y han de respetar las leyes y las tradiciones. Les decía todo esto porque ahora Europa también vive pues, una situación bastante complicada con el tema de los refugiados y con la crisis de los inmigrantes. Primero, brazos abiertos, lo decía Merkel, la economía parecía lo primero, pero después rechazo, se cierran las puertas, falta de políticas de gestión y de ahí surgen fantasmas del pasado, odio, racismo, xenofobia, pero las caretas están ahí. Que se lo digan, sino, por ejemplo, al gobierno que se autocalifica de feminista en Suecia, porque claro, la defensa de los valores de la mujer, se firman decretos a favor y critican a países que violan los derechos de las mujeres, algo que está muy bien y con lo que estoy, pero luego pueden hacer cosas como esta. Miren, de esta forma aparecían miembros del gobierno de Suecia para firmar un suculento acuerdo millonario y económico con Irán, con el velo. Tolerancia de quita y pon, porque hay que decirlo, Teherán en cuanto a derechos de las mujeres es muy criticado. Entonces, ¿funciona eso hoy sí, pero mañana no, en pos de ganar más dinero? El gobierno sueco se ha defendido diciendo de que no llevar este velo estaría incumpliendo la ley iraní, eso puede ser verdad, pero igual pienso yo que no se debe poner el grito en el cielo cuando se aprueba una norma en Estados Unidos o en Europa sobre no tener que llevar el velo, por ejemplo, en el centro de trabajo, uno por otro. Las cuestiones como estas hoy son temas que incluso la justicia europea está tratando y debatiendo, porque Europa hoy, le pese a quien le pese, puede que esté perdiendo el horizonte de eso tan manido y utilizado llamado tolerancia, solidaridad, acogida, puertas abiertas, o quizá solo está ante una nueva perspectiva de esas políticas y que conste que yo no lo digo, lo dicen los propios europeos. Y muchos. Miren, 10.000 ciudadanos de 10 países distintos han sido encuestados por un centro de investigación británico antes de que Trump emitiera la polémica orden migratoria. Bueno, lo van a ver, el 55% se mostró a favor de aplicar medidas similares. Destacan países como, por ejemplo, lo ven, Polonia, donde hay un gobierno ultraconservador, no puede ser de otra manera. También Austria, Bélgica, Hungría, Francia. Pero observen cifras de países como, por ejemplo, Grecia o España.
Cifras que llaman desde luego la atención en países con uno u otro signo gubernamental, pero que desde luego son una realidad y que dibujan que algo está cambiando también en España, o al menos en esos valores, en Grecia, en Austria, en otros países. Nosotros, como siempre, hemos querido saber cuál es su opinión, porque como muchos saben, y si no que se lo digan a Clinton, una cosa es lo que dicen las encuestas, otra cosa es lo que se opina en la intimidad y otra cosa ante las cámaras. Esto es lo que nos contaban en las calles de Madrid. Y no creo, bajo ningún concepto, porque no tenemos esas ideas aquí. Aquí tenemos una idea más solidaria. Yo espero que no se llegue a implantar, pero Trump es tan influyente en la política española y Rajoy buscando el apoyo de Trump, considero que a lo mejor puede llegarse a, no un veto como tal, pero algo similar. Y eso me asusta mucho porque en una sociedad como la nuestra no debería implantarse. Hay ya muchos emigrantes aquí en España y ya más que vengan más, ¿no? Porque nos vamos a tener que ir nosotros de aquí para que vengan ellos. Tienen todas las comodidades y tienen eso en todas las cosas. Entonces, pues oye, estarán muy mal en sus países, pero aquí tampoco estamos bien. Yo creo que aquí no. O sea, a nosotros no nos va a tocar eso, pero bueno, que no se sabe nunca. Espero que no haya un veto a la migración en ninguna parte del mundo, porque deberíamos de respetar los derechos humanos en todo el mundo. Tal y como está el mundo y cómo están las políticas de ultraderecha últimamente en Europa, pues casi que podría no llegar a implantarse o ponerse en práctica, pero proporcionarlo así como que pase, de que la gente vaya a votarlo, o solo como idea yo creo que podría, sí. Pues nosotros ahora queremos debatir de este polémico tema que no solo abarca a Estados Unidos, sino otros muchos territorios, como veíamos también en Europa. Por eso vamos a hablar con Rafael Ripoll, analista político y presidente del Partido Político España 2000 desde nuestro estudio en Madrid. Y también desde Washington hablamos con Silverio Coy, abogado experto en temas de inmigración. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. La primera pregunta que tengo que hacer es: ¿veto de Trump a favor, en contra? Empezamos desde Madrid, si queréis. Hola, buenas tardes. Pues desde luego a favor. Yo no puede ser de otra forma. Estoy a favor de las soberanías nacionales y defiendo que cada nación decida su política inmigratoria. En este caso, Estados Unidos está decidiendo su política inmigratoria y ha lanzado este veto. Habría que hacer un ejercicio de comprensión de exactamente qué es lo que significa este veto. No significa un veto a países de mayoría musulmana. Países de mayoría musulmana son Argelia, Marruecos, Túnez, Indonesia, Malasia, Qatar, Kuwait, es decir, muchísimos países en el mundo son de mayoría musulmana. Sin embargo, a los países que han lanzado el veto es a aquellos países que no pueden asegurar que los ciudadanos que viajan a Estados Unidos son ciudadanos libres de sospecha de terrorismo. Y son fundamentalmente países en guerra o países que no tienen ninguna relación ni ningún acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Silverio, a favor o en contra, porque hay algunos países, por ejemplo Arabia Saudí, no están metidos en este veto, ¿no?, migratorio. No sé qué tienes que decir. Yo considero que definitivamente la política exclusionista, discriminatoria de Donald Trump no pasa la prueba constitucional, para empezar. Segundo, él está hablándole a la base política de él para poder reconfirmar lo que prometió en su campaña, pero que vaya a procesarse, a implementarse ese tipo de política exclusionista, no creo que sea práctico y no creo que se lleve a cabo. Rafael, ¿piensas que Arabia Saudí es una nación, es un país? No, decía que hay países como Arabia Saudí, en este caso, luego el que se señale a otro tipo de países como los que señalan ahora mismo esa orden ejecutiva, muchos lo tachan de xenofobia más que tener medidas de seguridad, porque se sabe que Arabia Saudí ha estado financiando a facciones terroristas. Sí, pero Arabia Saudí asegura que todos los ciudadanos que viajan desde Arabia Saudí a Estados Unidos son chequeados y controlados por los servicios de seguridad, con lo que tiene una certeza en ese tránsito de personas hacia allí. Precisamente esta orden nace en el gobierno de Obama, en que los servicios secretos al servicio de Obama y del gobierno de Obama establecen claramente que desde estos países, Siria, Sudán,
Yemen, Libia, Irán, no se puede garantizar que los ciudadanos que viajen desde ahí a Estados Unidos no sean terroristas. Por eso ese veto, no porque sean países de mayoría musulmana. Es que esta idea tenemos que eliminarla ya, porque no es porque sean países o ciudadanos musulmanes, sino porque son países que no pueden asegurar que los que hacen ese tránsito, los que hacen ese viaje, no sean terroristas. Silverio, ¿qué opinas? Yo creo que definitivamente con Rafael estoy de acuerdo en el punto que no se puede determinar, y en base a las estadísticas, los terroristas que han cometido actos terroristas en Estados Unidos no vienen de ninguno de esos países. Al contrario, el de Boston no venía de ninguno de los 6 países. El de San Bernardino tampoco, y el de Orlando, Florida tampoco. De modo que más bien ha sido una forma discriminatoria por hablarle a la base política, pero que lo vaya a llevar a cabo no creo que se lleve a cabo. Hay un término que ahora mismo está sobre la mesa, os pregunto a los dos, que es el de la islamofobia, ¿no? El mundo musulmán se ha tomado esta orden ejecutiva de Donald Trump como un ataque directo a toda la comunidad musulmana, con los millones que existen en Estados Unidos. ¿Lo veis así? ¿No lo veis así? Porque también esto nos puede decir algo más, Rafael, se está notando en ciertos partidos políticos también en Europa. Sí, bueno, pero es que no se trata de islamofobia. Si esta orden, si este veto fuera para que los musulmanes no pudieran entrar en Estados Unidos, se vetaría a Indonesia, que es el país con mayor número de musulmanes de todo el planeta. Se vetaría a Malasia, se vetaría a Argelia, a Marruecos. No se les veta, se veta a esos otros países por otro motivo. La islamofobia yo creo que no existe. Precisamente lo que existe es cristianofobia, de lo que no habla nadie en el mundo. Prácticamente todos los atentados que han sucedido en Europa y que suceden en Estados Unidos, y la mayoría de ataques que están sucediendo ahora mismo en Siria, son contra poblaciones cristianas. Se está buscando el exterminio de los cristianos en Oriente Medio. Sin embargo, nadie habla de esto, solo se habla de islamofobia en Europa. Pero es que se nos olvida que hay litros y litros y litros de sangre cristiana derramada en Oriente Medio. Silverio. Yo creo que el error de Donald Trump fue, antes de emitir las órdenes ejecutivas prohibiendo, excluyendo a los musulmanes, él dijo claramente que iba a ser una exclusión musulmana. O sea que lo dirigió a un grupo religioso, y por esa razón se ha considerado que es violatorio de la Constitución en los Estados Unidos, y que el pueblo americano y las cortes, no solamente a nivel federal, pero del Estado, no van a tolerar que el presidente de Estados Unidos implemente ese tipo de política en violación de la Constitución de Estados Unidos. Rafael, te veo menear la cabeza, ¿no pareces muy de acuerdo? Es que seguimos insistiendo en lo mismo. Si se quisiera excluir a los musulmanes para que no entraran en Estados Unidos, se vetaría a Argelia, a Marruecos, a Túnez, cosa que no sucede. ¿A quiénes se está vetando? A aquellos países que no pueden garantizar, insisto, aquellos países que no pueden garantizar que los ciudadanos que viajan son libres de toda sospecha. Silverio. Yo creo que para poder proteger, como dice Donald Trump, la seguridad de los Estados Unidos, se tiene que establecer un sistema uniforme que se le aplica a todo el mundo, no solamente a ciertos países, a 6 o 5 o 3 países, porque eso va a resultar discriminatorio, exclusionista. Ya se vio en los años 1800 que acá en Estados Unidos pasaron leyes antichinas. No se permitían a los chinos entrar a los Estados Unidos, pero eran leyes, no eran órdenes ejecutivas. Me gustaría plantearos a los dos una pregunta, porque hemos visto algunas estadísticas en las que veíamos que unos tantos por ciento bastante altos de países, por ejemplo, de la Unión Europea, en una encuesta realizada por un thinking tank británico, decía que más del 50% de esos 10 países estarían a favor de implementar una medida similar a la que Trump quería, digámoslo así, ejecutar. ¿Se están viendo menoscabados, y empiezo por Madrid, los derechos por parte de los ciudadanos de países como, por ejemplo, los de España por la llegada de inmigrantes? ¿Se ha perdido un poco el horizonte de integración o de solidaridad? Bueno, España es una nación que desgraciadamente tiene más de un 20% de desempleados, de parados,
muchísimos jóvenes españoles se tienen que marchar fuera a buscar trabajo porque aquí en España se le niega, y mientras vemos como miles y miles y miles de extranjeros han ido llegando y se les ha facilitado prácticamente todo en nuestro país, ¿no? Ya no se les da solo a sus hijos becas de comedor, de transporte, totalmente gratis en los colegios, sino que tienen acceso totalmente gratis a toda la sanidad, pueden traer a toda su familia. Bueno, esto es un agravio comparativo. Ya no sé si los españoles estamos perdiendo derechos, pero desde luego hay un agravio comparativo en que parece que los españoles estamos convirtiéndonos extranjeros en nuestra propia casa, que a los españoles no se nos quiere, que a los españoles se nos invita a marcharnos, y mientras pues los gobiernos socialdemócratas y liberales acogen con los brazos abiertos a todo el planeta. ¿Tú veías que sí, que se estaban perdiendo a lo mejor esos valores de integración? Cuéntame. Sí, se están perdiendo, pero fíjate, Javier y Rafael, lo que está sucediendo es un freno a la globalización. Eso se está proyectando a través de un patriotismo, lo que estaba diciendo Rafael, que es que nosotros los españoles ya no contamos en nuestro propio país, nos están obligando a irnos de nuestro propio país. Bueno, aquí el promedio americano también sintió eso y por eso eligieron a Donald Trump, pero no creo que Donald Trump pueda seguir emitiendo esas órdenes ejecutivas sin la ayuda del Congreso. Y en el Congreso, aunque tiene la mayoría republicana y una minoría demócrata, de todas maneras existe la Corte y las Cortes inferiores, la Corte Suprema, las Cortes inferiores, que le van a poner freno a Donald Trump. Entonces, este problema de la inmigración, esta crisis que, digamos, está salpicando a muchísimos países del mundo, también el terrorismo, ¿está haciendo igual que las políticas de corte un poco de tinte más nacionalista sean las que estén resurgiendo? Estamos viendo en Francia, ¿no? Hemos visto, hace poco las elecciones también de los Países Bajos, aunque finalmente no ha triunfado el partido. En España también surgimiento de fuerzas como, por ejemplo, la que representas, Rafael. No sé, ¿estamos ante una nueva tendencia política por esta razón o por otras muchas? Hombre, los pueblos están sintiendo esa desprotección y los pueblos exigen proteccionismo. En Holanda, Wilders ha pasado de 15 a 20 diputados. Curiosa derrota, pasar de 15 a 20 diputados. Y además su principal rival, el liberal Rutte, ha ganado pírricamente, porque hay que recordar que ha bajado de 41 a 33 diputados, pero ha ganado pírricamente con el discurso de su rival, con el discurso de Wilders. En Francia, pues parece otro tanto de lo mismo. Hay quienes tienen el discurso por convicción de que hay que recuperar la soberanía nacional, de que tenemos que defender lo nuestro, de que los gobiernos tienen que ser proteccionistas para con sus pueblos, y hay quienes defendemos eso por convicción, como el caso del Frente Nacional en Francia con Marine Le Pen, o España 2000 en España, y hay quienes lo defienden por conveniencia, como es el caso del que acaba de ganar en Holanda. Silverio, ¿te suena un poco a, no sé si miedo o esgrimir un motivo como la inmigración para esto? Yo creo que es el final de la política de puertas abiertas, y lo que acaba de decir Rafael es el comienzo de un movimiento mundial de proteccionismo, de patriotismo, que se está viendo en Europa, se está viendo en Estados Unidos y en otros países donde existe esa confluencia de inmigrantes que tienen que absorber, y como decía antes Rafael, los mismos españoles se dan cuenta que están siendo invadidos en cierta forma por inmigrantes de África, y esa es una de las razones por las cuales en Estados Unidos sucedió en el 2016 quizá lo que el esté resultado fallando de elegir a Donald Trump. Quizá lo que esté fallando sean las políticas, brevemente porque nos quedan 30 segundos uno y otro, sean las políticas de gestión de los gobiernos, ¿no? Porque si se gestiona bien una política migratoria, viendo los recursos que pueda tener cada uno de los países, quizá esto no pasaría y no se radicalizaría o se polarizaría tanto la sociedad. 15 segundos Rafael, 15 segundos Silverio. Seré muy breve. No se puede gestionar bien porque el multiculturalismo es un fracaso en sí mismo. Silverio. Yo considero que no es lo que se haga, sino cómo se hace. Si se hace en forma no discriminatoria, me parece que funcionaría.
Pues muchísimas gracias a los dos, desde luego enriquecedor este debate que hemos tenido, ambas posturas muy interesantes. Nos gustaría tener mucho más tiempo, pero esperamos contar con vosotros para otro de nuestros programas. Muchísimas gracias y un saludo a ambos. Termino el programa de esta semana enviando, si me lo permiten, un mensaje desde el corazón, de una manera personal, no es nada lacrimógeno, se lo digo en serio. Desde mi punto de vista debemos tender puentes y levantar muros, lo decía hace poco también el presidente de Perú, cooperar y compartir en lugar de dar la espalda y establecer barreras que no nos permitan comprendernos. Estoy, sinceramente, en contra de todo lo que no sea la libertad y la igualdad, y en esto todas las partes deben tenerlo claro. Una libertad termina donde empieza la otra y hay que respetar costumbres, culturas, tradiciones, pero ante todo las leyes. Nada de construir guetos en países con leyes propias, pero tampoco convertir países en guetos en los que solo los comunes, los iguales o los fieles tengan cabida. Las imposiciones nunca han sido ni serán buenas, y el creer que el distinto es el enemigo o que viene a robar derechos o puestos de trabajo o dinero está fuera de cualquier razonamiento que se acerque al respeto a las libertades y a la solidaridad. Que unos no etiqueten a los inmigrantes como radicales y que otros no señalen de fascistas a los que les piden entender y respetar las leyes y también las tradiciones del país al que llega, sea cual sea en el mundo. Comprensión. Desde ahí se construye la verdadera integración, porque en este mundo todos podemos ser inmigrantes, y se lo digo yo desde la experiencia personal, un español en Moscú. Ya saben dónde tienen nuestras direcciones para dejarnos todos sus comentarios. Les veo la semana que viene. Chao.